Nunca imaginé que después de 5 años de amor, él regalaría nuestro hogar a otra. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba todo perfecto, o al menos así lo creía. La casa llena de risas, los armarios repletos de sueños compartidos. Recuerdo que la lluvia golpeaba con furia las ventanas esa tarde. El sonido era un canto oscuro, como si el universo supiera algo que yo no entré a la cocina. El olor del café flotaba en el aire, familiar, cálido. Melodías de esperanza. Pero cuando vi las cajas vacías, mi corazón se detuvo. Las cajas estaban apiladas en un rincón. ¿Por qué habrían de estar allí? Me acerqué, la intriga se transformó en horror. Mis manos temblaban. Toqué una de las cajas, era fría, vacía. Como mi pecho. En ese momento Lovidel estaba en el salón, risitas nerviosas escapaban de sus labios. Y a su lado, una mujer. Sus ojos brillaban con un destello de complicidad. Ella sonreía mientras él le mostraba nuestra casa, el lugar que había sido nuestro refugio. El espacio que alguna vez llenamos de promesas y secretos. Sentí como si el aire me abandonara. Entonces, ella se acercó a mí. «No puedo creer que realmente lo hiciste», le dijo a él, y su voz era tan suave como un cuchillo en mi pecho. «Siempre quise un hogar como este». Su sonrisa se iluminó. ¿Qué significaba eso? Mis lágrimas caían, silenciosas. Abrazos rotos flotaban a nuestro alrededor. Las paredes parecían escuchar mi dolor casi como un eco lejano. Recordé esa tarde de verano en la que hablamos del futuro. Dormíamos en el jardín, el cielo era un lienzo de estrellas. Él prometió que estaríamos juntos siempre. ¿Siempre? El frío se apoderó de mis huesos. Esa palabra resonaba en mi mente como un grito en la oscuridad. Los murmullos de la casa se volvían más intensos. Nunca había sentido tanta traición en el aire. Él me miró, y en sus ojos vi todo, confusión, culpa, pero también una preocupación. ¿Por mí? O quizás por su nuevo regalo. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Mi cuerpo, congelado en un momento de dolor absoluto. Y entonces lo sabía. Estaba a punto de explotar, la verdad iba a salir, como un volcán a punto de erupcionar. Un instante de revelación, pero antes de que pudiera decir algo, él se acercó. «Tenemos que hablar», la frase colgó entre nosotros, pesada, como una sombra. Pero, ¿qué más podía haber detrás de esa mirada? ¿Qué otra traición oculto? Apreté los dientes, el miedo y la ira bailaban en mi corazón. Tenía que saberlo. Debía enfrentarlo. ¿Pero estaba realmente lista para escuchar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplástale ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El silencio que dejó su frase era ensordecedor. La mujer se apartó, sorprendida por el giro que tomó la conversación. Sus ojos curiosos alternaban entre mí y él, como si estuviera a punto de presenciar una escena que jamás debería haber visto. Mi corazón latía con fuerza, la necesidad de respuestas me empujaba hacia adelante, pero cada paso me sentía más cerca del abismo. ¿Sobre qué vamos a hablar?, pregunté, la voz temblando como el cristal a punto de romperse. Su mirada se tornó seria, y el brillo de sus ojos parecía haber perdido la calidez que alguna vez conocí. «Sobre nosotros», murmuró. «Necesitamos aclarar algunas cosas». A medida que hablaba, su voz se convertía en un eco distante, un murmullo que no logré comprender del todo. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor, cada palabra suya era como un ladrillo más en esa prisión que yo misma había construido en mi mente. La mujer, cada vez más incómoda, retrocedió hasta el sofá, como si quisiera convertirse en un observador pasivo en un teatro de dolor.
Él dio un paso más hacia mí, apretando los puños en un intento de contener sus emociones. No quise que esto sucediera. No te quería herir. Pero su dolor era insuficiente, un intento de rescate en un océano de tristeza. Mis pensamientos se desbordaron. ¿No querías herirme? ¿Y regalar nuestro hogar a otra mujer es tu idea de protegerme? La última palabra salió con tanta rabia que mi garganta se tensó. La ira crecía en mí como un fuego devorador, pero por debajo había un río herido de tristeza. En el fondo, aún quería escuchar su verdad, aunque no encontraba la razón. El malditamente dulce aroma a café se mezclaba con el rancio sabor de la traición. Miré a la ventana, viendo cómo la lluvia ahora caía en un torrente, como si toda la tormenta del mundo estuviera tratando de lavarme el dolor. En ese lío, el sonreír de la mujer me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo había perdido el amor de mi vida, estaba entregándolo a alguien más. Lo siento, de verdad, lo siento, insistió él, acercándose aún más, como si el espacio entre nosotros fuera insostenible. Pero necesitamos ser honestos. No quiero que te quedes en algo que no es real. Su mirada se iluminó con una mezcla de desafío y súplica, pero no había manera de que pudiera aceptar su mensaje sin resentimiento. ¿Qué quieres decir con no ser real? Teníamos un hogar. Éramos felices. Mi voz subió, llenando el espacio que antes había sido solo de risas y amor compartido. Todo era un sueño, un futuro brillante. ¿Y ahora qué? Eres increíblemente fuerte, y eso siempre lo admiraré de ti. Pero he estado perdiéndome a mí mismo en esta relación. Primero, necesito encontrarme a mí mismo antes de estar con alguien más. No es justo para ti. Sus ojos brillaron con un destello de vulnerabilidad. Pero mientras decía eso, vino solo confusión, sino la certeza de que ya había tomado una decisión. Quería gritar, arrojarle todas las cajas vacías que había encontrado, cada sueño que traje arrojando en mi camino. Pero un susurro frágil en mi interior me decía que no era el momento ni el lugar. Sin embargo, a pesar de su sinceridad, la ira no desaparecía. La conexión entre nosotros había sido desgastada, y esa revelación me hizo ver cómo se fragmentaban mis esperanzas. ¿Y esa mujer? Ella es lo que querías encontrar, una salida. Solté con desdén. Él giró la cabeza. Sus ojos encontraron a la mujer. Ella, comenzó, pero antes de que pudiera terminar, un golpe sordo resonó en la puerta principal. El sonido cortó mi confusión como un cuchillo, y todos nuestros rostros se volcaron hacia la entrada. La puerta se abrió lentamente, revelando a una figura familiar, con una mirada preocupada y 2 copas de vino en las manos. Era Clara, mi mejor amiga. ¿Todo bien?, preguntó, pero en su voz había algo que decía claramente que no era solo una simple visita. Era como si supiera que, en ese instante, una tormenta estaba a punto de desatarse. Así que ahí estaba yo, atrapada entre un amor que se desmoronaba y un nuevo dolor que estaba por llegar, y mientras Clara usaba su presencia como un escudo protector, sabía que el futuro se estaba haciendo más incierto cada segundo. Un oscuro secreto palpitaba dentro de mí, algo que podría cambiarlo todo. Clara cruzó el umbral con una sonrisa nerviosa, incapaz de masking su inquietud. Me miró a los ojos y, en ese instante, supe que había entendido. No necesitaba que se lo explicara. Esa conexión que compartíamos era suficiente para que supiera que las cosas no iban bien. La tensión en el aire era palpable, como si un rayo estuviera a punto de partir la tormenta que rugía afuera. ¿Qué sucede?, preguntó nuevamente, su mirada alternando entre mí y él. Acentuó la pregunta en sí misma, como si supiera que las palabras que estaban por salir serían bombas de tiempo. «Solo estamos conversando», respondió él, con una voz que intentaba ser tranquila, pero que traicionaba una profunda incomodidad. La mujer, todavía parada cerca del sofá, sintió la atmósfera cargada y se encogió un poco más, como si cada palabra fuese un disparo que pudiera alcanzarla. No es solo eso, interrumpí, sin poder contener la frustración. Él ha decidido que nuestro amor ya no es suficiente y se lo está entregando a otra. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza reveladora que me sorprendió a mí misma. Clara parpadeó, evidentemente atónita, y su expresión pasó de sorpresa a indignación. ¿Qué? ¿De verdad?, exclamó, su voz un susurro fuerte de incredulidad.
No podía evitar que un destello de esperanza surgiera en mí, quizás, solo quizás, él cambiara de opinión al tener que explicar su decisión a otra persona. Mantuve mi mirada fija en él, intentando desentrañar cualquier vestigio de emociones ocultas. Lo siento, Clara, él se dirigió a ella, no quise que esto se volviera tan complicado. Pero es la verdad, ¿eh? Interrumpió Clara. ¿Y crees que eso lo hace más fácil? ¿Qué lo hace menos doloroso para ella o para ti? Su voz temblaba con rabia contenida y por un segundo, me sentí en la posición de ser la niña perdida en su propia historia. Era mi amor el que se desmoronaba, pero aquí estaba Clara, defendiendo lo que había sido un hogar devastado. Él cerró los ojos, como si quisiera protegerse del escrutinio. Solo estoy tratando de ser honesto. Y yo lo vi luchar con las palabras, como si intentara encontrar un perdón que nunca llegaría. Yo no puedo seguir así. ¿No puedo seguir con esta responsabilidad que pesa sobre mí? ¿Responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Amor es lo que teníamos. Eso es lo que estaba en juego aquí, lo que has elegido tirar por la ventana, expresé, aunque en mi interior el clamor de una pregunta se hacía cada vez más fuerte. ¿Hasta dónde había llegado a cambiarlo todo este tiempo? Clara puso una mano en mi hombro, y en ese contacto encontré una pequeña chispa de consuelo que ni siquiera sabía que necesitaba. Ella, experta en escuchar, aguardaba el momento de apoyar mis palabras con su propia lógica. ¿Y qué de la otra mujer? ¿Nadie merece preguntarse cómo se siente ella en todo esto? Ella es otra víctima en tu danza de engaños. Él miró a la mujer, que por fin había dejado de actuar como espectadora. Sus ojos, inicialmente llenos de curiosidad, ahora reflejaban compasión, selvas de emociones. No pensé en ella de ese modo, murmuró él, con un atisbo de reflexión. Solo estaba tratando de resolver mis propios problemas. Y ella me ofreció una salida. La revelación caló profundo en mí, como una flecha atravesando la niebla de confusión. ¿Una salida? ¿Acaso sientes que yo te aprisiono? Esos 5 años, nuestro hogar, significaron más que una cadena. Pero ahora lo estás entregando a otra, como si todo lo que construimos, todo lo que somos no significara nada. Las palabras se deslizaron de mis labios como puñaladas, y la sala quedó envuelta en un silencio que resonaba más que las palabras. Las profundas heridas recién abiertas exigían atención, pero yo, a la vez, deseaba aferrarme al pequeño atisbo de esperanza que empezaba a formarse en mí. Quizás esto es solo un malentendido, dije, más a mí misma que a ellos. Tal vez, aún hay un camino que no hemos explorado. Mientras hablaba, empezaba a meditar sobre lo que podría hacer si decidiera permanecer y luchar por la relación que había construido, incluso cuando el peso de todo lo que nos unía parecía desvanecerse. ¿Y si encontráramos una manera de hablarlo, de trabajar juntos para reparar esto? Sugerí, aunque la inquietud crecía dentro de mí ante la inminente realidad. Sabía que esa idea podía ser un último destello de esperanza o una locura total. Él me miró, y en su mirada vi un destello de duda que no había mostrado antes. Pero mientras la tensión crecía, el sonido del teléfono de Clara interrumpió, echando más leña al fuego de la incomodidad. Era un tono agudo que contrastaba con el silencio denso. Su rostro se oscureció mientras miraba la pantalla. «Es Martín», dijo, y yo, en ese momento, supe que él también necesitaba su atención. Pero ese instante se sintió como un giro más profundo en la rueda del destino. «No puedo responder ahora, Clara», murmuré, inquieta, «esto es más importante». Pero mientras lo decía, sabía que la verdad era más compleja de lo que podía soportar. «Quédense aquí». «Necesito irme un momento», ella dijo, haciendo un gesto hacia la puerta. Y con esa declaración, Clara se llevó consigo un rayo de respuesta a otro desgarro, dejándonos solos en esa sala llena de ecos de lo perdido, de lo que había sido y de lo que no podía ser ahora. Con el corazón aún palpitante y mi mente llena de preguntas, miré a él, que se encontraba a unos pasos de distancia, y supe que el abismo seguía ahí, tan vasto como siempre. Había tanto que decir, sin embargo, cada palabra estaba atrapada en la jaula de mi dolor. La duda ahora se cernía sobre mí, envolviendo el aire a nuestro alrededor. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo como el eco de esa pregunta podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Él se movió ligeramente, como si el peso de mi pregunta le hubiese hecho tambalearse.
En su mirada se podía ver la lucha interna, un mensaje implícito que me decía que también estaba atrapado en este caos. La sala se había transformado en un espacio claustrofóbico lleno de silencios gritando por ser rompidos. Tal vez debamos sentarnos y comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron cuando un gesto involuntario, una súplica en mi mirada, lo detuvo. La rabia y el dolor se entrelazaban en mi pecho como veneno, sin embargo, había una parte de mí que aún quería escuchar su versión de la historia. «¿Sabes? Esto se siente como un juego de ajedrez», le dije, mi voz apenas un susurro. «Estamos moviendo piezas sin darnos cuenta del verdadero costo de cada jugada. No somos los únicos en esta partida, ¿verdad?» Mis manos temblaban, incapaces de encontrar una posición cómoda mientras intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. «Noquiero hacerte daño», respondió él, y en sus ojos lo vi, una mezcla de desesperación y confusión. «Pero no puedo continuar sintiéndome atrapado. Ya no sé quién soy. No sé qué quiero». Mis latidos resonaban en mi oído, cada golpe acentuando la gravedad de su confesión. «¿Y ella? ¿Qué es lo que deseas de ella?». La pregunta brotó de mí de modo casi instintivo, necesitando saber si su infidelidad era solo una fuga de un amor quebrado o algo más profundo. Él vaciló. Su mirada se desvió al suelo antes de devolverla a mí. No sé, tal vez me ofrecía lo que creí que me faltaba. La emoción de lo nuevo, la posibilidad de escapar, eso me atrajo. La idea de un amor sin historia, sin dolor. Las palabras me atravesaron como cuchillos, el contraste de su emoción sincera y la traición que había morado en nuestro hogar lo volvía todo más confuso. ¿Y yo? ¿Qué somos tú y yo entonces? ¿Un error del que quieres escapar? Él tomó aire como si las palabras le costaran el esfuerzo de un maratonista. Lo que tuvimos era real antes de que todo se volviera complicado. Te amo, pero estoy perdidamente confundido, confesó. Es como si el mismo amor se estuviera desvaneciendo entre mis dedos y en lugar de aferrarme a él, me estoy dejando ir. Las lágrimas, que durante tanto tiempo habían permanecido apiñadas en mis ojos, finalmente se desbordaron. No entiendo cómo llegamos a este punto. Estaba tan segura de lo que éramos. Me costó tanto construir este vínculo, incluso ponerle nombre. ¿Por qué no hablaste antes de que todo se desmoronara? Él bajó la mirada, incapaz de enfrentar la cruda realidad que nosotros mismos habíamos creado. No lo hice porque yo mismo me negaba a enfrentar la verdad. Negar lo que sentía, aferrarme a la rutina pensaba que era suficiente, dijo, sus palabras pesadas como plomo. El eco de sus afirmaciones se cernía en la sala. Con cada instante que pasaba, cada lágrima que caía, sentía el abismo más profundo que estaba comenzando a abrirse entre nosotros. Lejos de ser una solución, nuestras charlas parecían ser un ciclo desesperado de dolor. ¿Y si este amor se apaga? ¿Si verdaderamente no hay más futuro para nosotros? ¿Deberíamos dejarlo ir?, pregunté, midiendo cada palabra con sufrimiento, consciente de que ese podría ser el momento de rendirse. Quizás no deberíamos hablar de dejarlo ir. Quizás deberíamos tratar de recordarlo mejor, sugirió, en voz baja. Todo lo que hemos vivido. Esos momentos de felicidad, los sueños que compartimos. Tal vez debemos volver a encontrar eso antes de tomar decisiones drásticas. Yo deseaba que esa idea me tranquilizara, pero solo encontró resistencia en mi pecho. Había tanto daño que sanar, y el camino para ello parecía lejos e inalcanzable. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se repara un corazón roto sin una guía, sin tiempo, sin fe? Él se acercó un poco, atrapando la mirada. He cometido errores, Clara. Pero eso no significa que todo esté perdido. Si realmente te importa, podríamos intentar hacer una pausa, redescubrirnos, experimentar lo que nos llevó a enamorarnos una vez más. Las palabras estaban llenas de una ternura casi nostálgica que chisporroteaba en el aire, y aunque estaban llenas de esperanzas, la verdad seguía bebiéndose de lo que alguna vez fuimos. Pero, antes de poder formular una respuesta, el sonido del teléfono de Clara resonó nuevamente en la habitación. Esta vez, su voz se escuchó desde la puerta, uniendo su ansiedad a nuestra conversación cargada. Disculpen, esto es urgente, necesito decirles algo, dijo, y a su llegada, la atmósfera se volvió eléctrica una vez más. La preocupación en su rostro me hizo pensar que su noticia podría ser clave para nuestro futuro o un nuevo golpe.
A nuestra ya frágil composición mientras Clara entraba, la intriga y el miedo empezaron a entrelazarse en mi estómago, como si la calma antes de la tormenta sedujera la desesperación que había dominado nuestros corazones. Dime, la urgencia en mi voz apenas contenía la ansiedad. ¿Qué es tan importante? Cuando sus ojos encontraron los nuestros, sentí que el universo se contraía a su alrededor, como si cada átomo de aire pesado presagiara una revelación que podría cambiarlo todo. Clara respiró profundamente, como si necesitara un instante para recolectar sus pensamientos antes de hablar. La tensión en la habitación era palpable, un hilo fino que amenazaba con romperse en cualquier momento. No sé cómo decir esto, así que seré directa. He escuchado cosas sobre la relación de él. Su mirada se desvió hacia el suelo cuando pronunció esas palabras, como si pudiera evitar el impacto del secreto revelado. El corazón me dio un vuelco, un golpe de adrenalina que me hizo sentir tan viva como asustada. ¿Qué has escuchado?, pregunté, mi voz temblorosa y cargada de expectativa. No sabía si deseaba oírlo. Se dice que están involucrados de formas más cercanas de lo que piensas. Dicen que él la ha llevado a nuestro lugar. El que decoramos juntos, Clara murmuró, cada palabra recubierta de un dolor salvaje que resonó en mi pecho. Él se quedó inmóvil, incapaz de articular cualquier tipo de defensa. La revelación hizo que el aire se tornara denso, como si estuviera atrapada en un vendaval emocional. Mi mente comenzó a saturarse de imágenes de lo que había sido nuestro hogar, convertido en un escenario para una traición, un lugar lleno de risas y recuerdos que ahora se sentía como un mausoleo de nuestras esperanzas. ¿Acaso no bastó con la infidelidad? ¿Quieres más? La incredulidad en mi voz resonó más fuerte que el dolor. ¿Por qué te arriesgaste tanto? ¿No te das cuenta del daño que estás haciendo? No sabía que eso estaba pasando, él respondió, su voz quebrándose bajo el peso de la angustia. No puedo negarlo, no puedo cambiar lo que hice. Pero te prometo que no quiero seguir por este camino. Necesito aclarar mis sentimientos, y no tengo a dónde ir. La fragilidad en sus palabras me hizo tambalear, es como si descubriera que debajo de la traición aún había una lucha interna. ¿A dónde se fue el amor que decías sentir por mí?, le pregunté, mi voz resonando con desesperación. La confusión conflictiva me golpeaba con su agudeza. Un amor que suponía ser inquebrantable se desvanecía con cada revelación. Clara, sintiendo que la conversación estaba perdiendo el rumbo, se interpuso entre nosotros. Escucha, esto no puede seguir así. No podemos quedarnos en este limbo, atormentándonos, preguntándonos qué es real y qué no. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que se mezclaba con la desesperación. No sé si soy capaz de seguir aquí. Pero quiero entenderlo, necesito una respuesta, repetí, sintiéndome al borde del abismo. Mis lágrimas regresaron, ardientes y cargadas con la pesadez del sufrimiento. ¿Qué me queda? ¿Me quedo con la memoria de lo que una vez tuvimos mientras me veo traicionada? Él se acercó un paso más y, en ese momento, pude ver la lucha desesperada en su mirada. Clara, te aprecio. Te amo, aun en mi confusión. No estoy pidiendo una solución fácil, solo quiero ser honesto contigo y tratar de salvar lo que aún podemos salvar. Resignada y llena de desconfianza, le grité, ¿y cómo se logra eso? ¿Con promesas vacías? La rabia y la tristeza se entrelazaban, formando un torbellino en mi interior, una tormenta de emociones que luchaba por encontrar un canal de expresión. Con tiempo, dijo, susurrando casi como una esperanza. Con tiempo y deseo de reconstruir. No podemos hacer esto de la noche a la mañana, pero no querría despertar un día sin haber hecho algo por nosotros. El ir y venir de las emociones teje un manto de incertidumbre. Longitudes de recuerdos felices mezcladas con la inseguridad del presente. Una parte de mí deseaba volver atrás, regresar a esos días en que el amor era fácil, pero otra parte sabía que no podía cubrirse los ojos ante la realidad. ¿Y tú, Clara, estás realmente dispuesta a ayudarnos?, cuestioné, con un hilo de esperanza. Clara me miró, comprendiendo el peso de sus palabras. No puedo hacer esto sola. Pero tampoco puedo quedarme mirando desde la barra cada vez que caes. Soy tu amiga, pero también soy humana y tengo límites. Lo que necesiten, lo harán juntos, porque lo que vi me hiere tanto como a ti. Él
Silencio se asentó nuevamente, y las palabras quedaron flotando en el aire, tan pesadas como el temor que llevábamos en el corazón. En ese preciso instante, su teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo el momento, se acercó a mirarlo, mostrando el temor en su rostro. No ahora, musitó, dándole a la pantalla una mirada de recriminación. Es del trabajo. No es el momento para eso, insistí, sintiendo el tiempo deslizarse entre mis dedos como arena. La idea de perder más de lo que ya había comenzado a desmoronarse se convirtió en una sombra aterradora. Lo siento, pero tengo que atender esto, dijo, su voz entrecortada por la angustia. Sin embargo, antes de que pudiera irse, noté su aprensión y me detuve. Clara, por favor. ¿Hay alguna oportunidad de que todo esto tenga solución? Ella se detuvo en la puerta, y por un breve instante, su mirada se encontró con la mía. Un mar de comprensión se formó entre nosotras, como si ambas supiéramos que solo asistíamos a un espectro de lo que en algún momento fue nuestra vida. Tengan cuidado, ambos. El amor es un camino complicado y a veces hay decisiones que deben hacerse con el corazón. Y se fue, dejándonos a él y a mí en la penumbra de nuestras decisiones indeseadas. Su voz se desvaneció por el pasillo, dejándonos atrapados en una atmósfera pesada, donde el deseo de reconectar con el otro estaba mezclado con la sombra de la traición que aún pendía entre nosotros. El silencio se transformaba lentamente en un eco aterrador, presagiando que las próximas horas determinarían el verdadero futuro de nuestro amor. Me giré hacia él, la incertidumbre reflejada en mis ojos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con un nudo en la garganta. Él se acercó un paso más, y el espacio entre nosotros se anestesió. Quiero intentarlo. No sé si lo lograré, pero quiero vencerlo, y tengo que ser sincero, hay cosas en mí que también tengo que reconocer. Las palabras resonaron, como un tambor lejano en mi mente. En medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza se encendió. Pero antes de que pudiera dejar que esa chispa crezca, sonó un fuerte golpe en la puerta. Era un sonido abrupto e inesperado que cortó la atmósfera como un cuchillo, y mi corazón se detuvo en ese instante, anticipando una nueva tormenta que cambiaría el rumbo de la conversación. ¿Quién es?, pregunté con un hilo de voz, incapaz de prever qué nuevo descubrimiento podría estar esperando al otro lado. El silencio se estiró como un chicle en un día de verano, pegajoso y ácido. Miré a él y vi la misma inquietud reflejada en su rostro. No sé, respondió, su voz apenas un susurro. Quizás alguien del pasado. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si estuviera apremiándonos a abrir la puerta. ¿Deberíamos? La pregunta quedó atrapada en el aire, sujeta entre la incertidumbre y el temor. No sé si estoy lista para enfrentar a nadie más en este momento, dije, intentando mantener el control de una situación que parecía desmoronarse a mi alrededor. ¿Y si es importante? Quizás tal vez sea alguien que necesita hablar de lo que ha sucedido, insistió él, dando un paso adelante. La desesperación brillaba en sus ojos. Tomando el control de la razón, tomé aire, preparándome para enfrentar otra posible verdad sombría. Sin embargo, el dilema se sentía como un estirón más de una cuerda ya tensa. Al final, empujé la puerta con lentitud y al abrir, descubrí a una figura que no esperaba. Era Sofía, una amiga de tiempos lejanos, cuya risa solía llenar las habitaciones, pero que ahora solo iluminaba la mía con una incomodidad instantánea. Se quedó ahí, con una mirada entre preocupada y avergonzada. Lo siento, pero he estado escuchando cosas, y necesitaba venir a ver cómo están, ella dijo, sus palabras flotando en el aire, al igual que mis miedos. ¿Cómo sabes lo que está pasando?, pregunté, más aguda de lo que quise. Esto no tiene que ver contigo. Su mirada se tornó grave. Pero sí lo hace. Todos estamos conectados de alguna manera. Y he estado viendo cómo te afecta esto. Yo quería ofrecerte apoyo. ¿Apoyo?, respondí, con una risa que solo contenía amargura. ¿Apoyo después de lo que ha sucedido? ¿Después de lo que él ha hecho? Con un gesto rápido, me volteé hacia él, esperando que al menos tuviera la valentía de respaldar mis palabras. Pero ahí estaba, mudo, atrapado entre su culpa y la expectación de una posible solución. Escucha, Sofía dijo, dando un paso hacia mí, la confusión y el dolor son evidentes. Pero creo que podríamos encontrar una manera de salir de este laberinto.
Si tan solo te das la oportunidad de hablar, ¿y qué hay de lo que él tuvo con esa otra persona? ¿Lo ignoro? ¿Sigo como si nada hubiera pasado? La indignación comenzó a hacer un nudo en mi esófago, y apenas logré contener el vendaval emocional que vino a buscarme, ¿no? Pero también es importante saber qué obra en los corazones de las personas, a veces hay más de una verdad. Ella sugirió, consciente de que su oferta era una delgada línea. Más de una verdad, eso no suena más que a excusas, replicó, tomando la palabra él, intentando deslizar su pesar en cada sílaba. No tengo idea de cómo he llegado hasta aquí. Pero lo que sea que quede de mí en ti, lo aprecio. Y aunque me duele profundamente haberte y habernos lastimado, quiero hacer frente a esto. Su mirada se iluminó con determinación, una chispa que se apagaba y encendía como una vela en la tormenta. La tensión, aunque seguía flotando en el aire, comenzó a adquirir una nueva textura, una efusión de posibilidades. Puede que necesites más que cariño, y yo más que un simple compañero en esta travesía, Sofía interrumpió, dirigiéndose a ambos. Quizás podría ayudarlos a encontrar una salida, un lugar donde cada uno pueda expresar lo que siente sin miedo al juicio. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, aunque mis palabras estaban teñidas de desconfianza. Las viejas heridas aún palpitaban en mi interior y el panorama parecía difuso, como si no estuviera completamente presente un pequeño grupo de apoyo que podríamos formar. Bastaría con unas pocas sesiones, no se refiere a terapia formal, sino un lugar donde todos podamos hablar y ser escuchados, un espacio seguro, contestó Sofía, haciendo un gesto que apenas rompió las paredes del desastre emocional. Él me miró, y al cruzar sus ojos con los míos, vi una mirada que vacilaba entre la ansia de capear la tormenta y su reticencia. Podría ser una forma de enfrentarlo. Tal vez con él. Tiempo podríamos repararlo. Lentamente, la esperanza comenzó a abrirse paso entre mí, aunque con una dureza inquietante. No prometo que esto funcione, le dije, ya sintiendo un nudo en la garganta que anunciaba su resistencia. Quizás lo importante no sea un resultado, sino el proceso, añadió Sofía, siendo la voz de la sensatez. En ese instante, un pequeño destello de comprensión se iluminó en mi corazón. No estábamos destinados a sobrevivir cada tempestad sin perder algo, pero a menudo el daño se transformaba en una segunda oportunidad. Mientras pensaba en la idea de un grupo de apoyo, sonó nuevamente el teléfono de Clara, resonando en el silencio como un aviso persistente. ¿Por qué ahora sabes en qué momento debo detenerme?, murmuré, sintiéndome atrapada en una correa de emociones que se sacudían entre el amor y el dolor. El móvil mostró un nombre que hizo que mi corazón se detuviera, Ana. La última persona que hubiera querido ver en este lío, y de alguna manera, representaba cada inseguridad que había comenzado a pudrirse. ¿Debo contestar?, le pregunté a él, mientras un nudo se formaba en mi estómago. La respuesta era crucial. ¿La revelación de su identidad significaría una nueva escalera por la que descender, o la luz al final del túnel que tanto necesitaba? La pantalla de mi teléfono era un reflejo de mi confusión, un eco de las emociones que luchaban dentro de mí. Ana. Su nombre resonaba con una dualidad que me paralizaba. Una parte de mí deseaba confrontar el dolor y la traición, mientras que la otra, más vulnerable, anhelaba la protección de la ignorancia. Él se acercó un poco más, abrumado por la intensidad del momento. Si decides contestar, estaré aquí contigo, susurró, pero sus palabras eran como remolinos de aire frío en un día cálido. Podía sentir la desconexión entre lo que decía y lo que su corazón albergaba. ¿Y si no quiero escuchar lo que tiene que decir? La última vez que la vi, todo se volvió un caos. ¿Por qué ahora?, desahogué, mis manos temblando al sostener el teléfono. Sentía que cada segundo de espera se convertía en un grifo que goteaba desesperación. El dedo se detuvo sobre el icono de llamada. La tensión se concentraba en mi pecho y la presión de desear un cambio comenzaba a cocer mis pensamientos. Una parte de mí está dispuesta a ignorar el resto del mundo, a olvidarlo. ¿Pero acaso es realmente una opción? Volví a mirar a Sofía, quien permanecía en un rincón, un faro de apoyo, aunque su propio pasado estaba cargado de sombras. Tal vez deberías contestar. No se trata solo de lo que ella quiere decirte, sino de lo que tú necesitas escuchar de ti misma, sugirió Sofía, y su claridad fue un bálsamo en medio del desorden emocional.
Tomé aire profundo, un gesto que resonó con todas las historias que no había contado. Con un movimiento decidido, deslicé el dedo sobre la pantalla y acepté la llamada. «Hola». La voz al otro lado era familiar, pero en vez de encontrar consuelo en ella, solo me produjo escalofríos. «Elena, lo sé, ha pasado mucho tiempo». «Necesito hablar contigo», comenzó Ana, y su tono estaba cargado de una urgencia que encendió mi desconfianza. Las palabras salían de su boca como un río desbordando. No había espacio entre ellas ni forma de predecir hacia dónde se dirigían. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que pasó, mi voz traicionó mi temblor y antes de poder contenerme, las emociones comenzaron a deslizarse hacia lo que ocultaba en mi interior. Después de haberte alejado intencionalmente de todo esto, me duele verte así. Lo siento, de verdad. Pero tengo algo que podría cambiar al menos cómo ves las cosas. Su tono había alcanzado un lugar de sinceridad que me hizo dudar. Un instante de silencio se apoderó de la conversación y de los tres solo respirábamos. «No entiendo», murmuré, buscando las palabras en medio de la niebla que había cubierto nuestra historia compartida. «Sé que hice mal y no se puede cambiar el pasado. Pero creo que hay cosas que nunca llegaste a saber. Deseo que lo sepas antes de que se agrave la situación», continuó, su voz ahora temblando con una fragilidad que me sorprendió. Elena interrumpió, y el familiar eco de mi nombre hizo que la tensión aumentara. Hay algo más detrás de lo que sucedió. No fui la única que estuvo involucrada. Hay aspectos que podrían ser importantes. Lo que ocurrió. ¿Podrías, por favor, hablar claro?, le exigí. El miedo y el rencor luchando por salir a la superficie mientras mis esperanzas comenzaban a caer en picada. Yo lo sentí y no quise decirlo porque me asustaron las consecuencias, pero esto no se trata solo de mí. Hay más personas involucradas, personas que se sienten atrapadas en esto, incluyéndote a ti. Personas que están sufriendo por decisiones que no tomaron. Sus palabras aún colisionaban inusitadamente con la confusión en mi mente, como si intentara reconstruir un rompecabezas del que faltaban piezas. ¿A qué te refieres, Ana?, pregunté con más fuerza, mientras él me observaba, su mirada reflejando la pena de ser parte de este entramado. A lo largo de los años él había sido el faro en mi tormenta, pero ahora esa luz lucía parpadeante. Yo no soy la única persona clave aquí. Hay una razón por la que él hizo lo que hizo, y puede que la respuesta esté también en otros lugares, otras personas. No terminó la frase, dejando el aire cargado de una revelación que se sentía como un balde de agua helada. Mi mente retumbaba con cualquier insinuación de culpa que Ana intentaba desenterrar de mi interior. La verdad me despedazaba, presentándome un dilema desgarrador. ¿Qué más he estado ignorando?, pensé, y la idea me llenó de pavor. Colgué la llamada, sintiendo que las piezas del rompecabezas se desmoronaban antes que pudieran encontrarse. ¿Qué ha sucedido?, preguntó él, el sabor de la incomprensión brillando en sus ojos. Había en su mirada la súplica de querer comprender y mi corazón se detuvo un momento. Visiones de un futuro ya deteriorado comenzaron a asomarse como nubes oscuras. No lo sé, hay más personas. Y ella sugiere que hay algo en lo que no hemos indagado, dije, sintiendo que la inseguridad empezaba a romperme de nuevo. Sofía caminó hacia mí y me tomó de la mano. Estamos aquí, y nadie va a salir sin intentar resolver esto. La posibilidad de perderme tanto en la confusión era abrumadora, y al mirarlos a ambos, como dos faros titilando en la misma tormenta, sentí que el espacio se llenaba de una sombra densa. La revelación ya era inminente, y el camino hacia donde debía dirigirme se oscurecía. Así que esto es lo que somos ahora, murmuré, entre el dolor y la incertidumbre que se precipitan en lanzas afiladas en mi corazón. Mientras trataba de despejar mis pensamientos, una nueva llamada hizo eco en el silencio. Esta vez no era mi teléfono, sino la melodía tensa de las dudas que resonaban dentro de mí, cada vez más ineludible. De pronto, el timbre de la puerta sonó con fuerza, como una gran explosión que rompió el hilo de la conversación. ¿Quién más puede ser ahora?, pensé, sintiendo que la cuerda se tensaba aún más, incapaz de soportar tanto ajetreo emocional. Mientras él se dirigía hacia la puerta, sabía que ese instante marcaría la pauta de lo que estaba por venir. La revelación más temida podría estar a la vuelta de la esquina, y por primera vez, me pregunté si todo lo que tomaba por real se desmoronaría una vez más. La puerta se abrió con un chirrido prolongado que pareció resonar en mi pecho.
En el umbral, un hombre de mediana edad se perfilaba contra la luz del pasillo. Su expresión era seria, enmarcada por una línea de preocupación que se tornaba familiar a medida que lo observaba. Era Carlos, un viejo amigo de Ana y por tanto, una conexión directa hacia el drama que se avecinaba. «Tengo que hablar contigo, Elena». «Es urgente», dijo, su tono grave y apremiante. La incertidumbre se intensificó. Aquella visita no parecía tener nada de casual, y la presión que comenzaba a acumularse en mi cabeza era como si me hubieran atado los pies al suelo. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía darme el lujo de sucumbir al pánico, especialmente cuando la conversación con Ana aún recorría mis venas como un veneno. Carlos cruzó la puerta y se quedó de pie entre nosotros, la inquietud palpable en el aire. «Ana me ha contado algo que no puedo dejar pasar. Puede que estés en medio de una tormenta, pero es vital que sepas la verdad». Él nunca había sido un hombre dado a las exageraciones, y la franqueza en su mirada me hizo estremecer. «¿Qué es lo que sabes?», presioné, mientras mi mente intentaba reunir todas las piezas que parecían esparcidas por el suelo de mi vida. «Hay más de un secreto, más de lo que imaginas. No solo se trata de lo que pasó entre tú y Ana. Hay personas que están siendo manipuladas», comenzó, pero su voz se apagó al sentir el peso de mis ojos sobre él. «Elena, él también está implicado», su declaración me asestó como una bofetada. Las palabras él y manipulación estaban indisolublemente ligadas a mi realidad, y ya no podía reconocer lo que era verdad. «¿A qué te refieres?», exigí, dejando que el miedo se instalara en mi voz. «Las decisiones que tomó no fueron solo suyas. Hubo alguien más que influyó. No puedo revelarte todo todavía, no sin asegurarme de que estés a salvo. Pero lo que importa es que hay un juego más grande en marcha, y tú, sin saberlo, estás en el centro de él». Sus ojos se llenaron de una chispa de preocupación genuina. «No hay forma de que esto sea cierto», murmuré, la incredulidad empujando a las lágrimas hacia la superficie. La estabilidad de mi mundo empezaba a desgajarse, y por un instante, el calor de la ira hizo que mi sangre hirviera. «Ana siempre ha sido clara con lo que ocurrió», ¿realmente lo crees? Las verdades se enlazan con las mentiras, y muchas veces, el dolor viene disfrazado de amor. Solo quiero que sepas que hay más que arriesgar. No estás sola en esto, pero debes actuar rápidamente». La urgencia en su tono desenredó algo en mí, una llama que emergía de la desolación. La adrenalina palpitaba en mis venas, y por un breve instante recordé lo que había sido feliz con él. El amor, o la imagen distorsionada de lo que había creído, me asaltó en una ola de nostalgia. Sin embargo, esa emoción competía con la angustia creciente al ver que el panorama se oscurecía más, como si cada revelación me empujara hacia un lado del abismo que no podía evitar. «Si hay algo que valga la pena conocer, cuéntamelo ya», exigí, con la voz entrecortada por la presión que sentía. «Primero, debes encontrarte con Ana. La clave está en su verdad, su arrepentimiento. Y no te estoy diciendo que confíes ciegamente en ella. Solo que hay una historia que aún no ha sido revelada, un tipo de legado que probablemente creías que no te afectaría», terminó Carlos, su mirada intensa posada sobre mí. En ese momento, la vulnerabilidad invadió mi pecho y, al mismo tiempo, un destello de claridad iluminó las sombras a mi alrededor. «Todo esto me está cambiando. Y si es cierto lo que dices, necesito saberlo. Necesito enfrentar a Ana». «¿Pero estás lista para aceptar lo que pueda surgir de esa conversación?», preguntó Carlos, escudriñando mis reacciones. El hecho de que me importara lo suficiente como para asumir ese riesgo era algo nuevo. Ya no era solo espinas y traición, había razones para enfrentar el pasado, por doloroso que fuese. Luego miré a Sofía, quien me había observado en silencio mientras buscábamos todas las respuestas. «Lo haremos juntas, pero no puedo escapar de esto. Si hay algo en lo que puedo actuar, es en la verdad». Carlos asintió, y comprendí que su preocupación era válida. Para entonces, la sensación de que el mundo se desmoronaba a mi alrededor ya era un estado familiar, pero la idea de salir a buscar la verdad, de afrontar a Ana y a lo que vino después, prendía la chispa de una lucha inherentemente diferente. De repente, el teléfono vibró en la mesa, rompiendo la tensión escalofriante que había creado. El nombre de Ana apareció en la pantalla, como si estuviera desafiando mi resolución.
Un nuevo miedo se enredó con la determinación que había empezado a brotar en mí. ¿Debo contestar?, pregunté, el corazón acelerado, sintiendo que el momento se volvía casi sagrado. Tal vez sea la oportunidad que has estado esperando. El destino ahora tiene un papel en tus manos, me dijo Carlos, mientras Sofía asentía. Lo mismo que el eco de mis pensamientos, el sentido de que un ciclo estaba por cerrarse o abrirse apasionadamente de nuevo, con un movimiento decidido, deslicé el dedo sobre la pantalla, dejándome absorber por un mar de emociones. Hola, Ana, y en ese instante, las palabras que estaban a punto de surgir de su boca se sentían como un anticipo a una tormenta. Una vez más, cambiaría todo. Hola, Elena, la voz de Ana tembló al otro lado de la línea, como si estuviese sosteniendo un frágil hilo entre nuestras historias entrelazadas. Esa simple palabra, un saludo que solía llenar mi corazón de alegría, ahora resonaba con un eco de incertidumbre. Y antes de que pudiera articular una respuesta, la urgencia en su tono me empujó hacia la orilla de mi resolución. No sé cómo empezar. Todo lo que estoy a punto de decir puede cambiarlo todo, continuó. En su voz había una mezcla de pánico y vulnerabilidad que apenas podía reconocer. He cometido errores, terribles errores, y siento que he perdido lo que alguna vez tuvimos. Un nudo se formó en mi garganta. La culpa me abrazaba como una sombra, pues su dolor se entrelazaba con el mío, y no podía sacudir la sensación de que ella también estaba atrincherada en su propia tormenta. Pero, al mismo tiempo, los recuerdos de risas compartidas y sueños forjados juntos salpicaron la conversación con matices contradictorios. ¿Podía este caos ser el preludio de una nueva esperanza? ¿Qué has hecho, Ana?, pregunté, con la voz temblorosa y un hilo de ira dejando escapar mis cimientos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No sabía cómo. Pero ahora, con todo lo que he aprendido, entiendo lo que he perdido. No te he olvidado y no puedo seguir dejando que esto nos destruya. Su voz se crispó, y por un momento sentí un destello de la conexión que solíamos compartir, como si la distancia emocional que nos separaba se desvaneciera. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo lo que ha pasado? La pregunta se deslizó de mis labios como una confesión dolorosa. Sentía que mi propia lucha por el perdón estaba a la vista, y me inquietaba que pudiese ser en vano. Porque he cambiado, al menos he tratado de hacerlo, respondió Ana, su voz profunda y triste. Quiero explicarte lo que realmente sucedió. Te debes a ti misma conocer la verdad. No puedo seguir huyendo y espero que tú tampoco lo hagas. Un torrente de emociones me invadió. La ira, el dolor y la nostalgia se entrelazaban en un torbellino implacable que me mantenía en un estado de constante alerta. Pero en su confesión había una chispa de esperanza, como un faro que podía señalar un camino de regreso a las aguas más tranquilas. Tal vez, solo tal vez, había espacio para la redención. ¿Dónde te encuentro?, pregunté, consciente de la importancia de la respuesta que estaba a punto de darme. Sofía me miraba con ojos inquisitivos, reconociendo el cambio en mi expresión. Ella, siempre mi apoyo más sólido, parecía entender el peso de esta decisión. Puedo estar en el café de siempre en 10 minutos. Por favor, ven. Necesito verte. Lo que tengo que decir es algo que no puedo compartir por teléfono, dijo, casi suplicante. La necesidad de respuestas, de cerrar ese ciclo de dudas, se avecinaba como un torrente a mi encuentro. Colgué y me giré hacia Sofía, cuyo rostro mostraba preocupación mezclada con un atisbo de resolución. Voy a hablar con ella. Necesito saber qué es lo que está pasando, le dije, sintiendo que la decisión era la única salida posible que me quedaba. ¿Tienes miedo?, preguntó, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. No solo miedo. Hay una parte de mí que todavía quiere confiar en ella, a pesar de todo. Quizás hay cosas que aún no comprendo, suspiré, sintiendo cómo el peso de mis emociones se acumulaba sobre mi pecho. Se sentía como si caminara sobre una cuerda floja, entre el deseo de escucharla y el impulso de protegerme de nuevas heridas. Entonces, ve. Pero recuerda que esta conversación puede llevarte a caminos inesperados. Solo ten cuidado con lo que deseas, me advirtió Sofía con un tono suave pero firme. Asentí, con un último vistazo a Carlos, que se había mantenido en un segundo plano, salí de la casa. A medida que me acercaba al café, una mezcla de esperanza y temor chirriaba en mi interior. Las calles resonaban con vida, pero todo lo que podía sentir era el ritmo de mi propio corazón atronando en mis oídos. Cuando llegué,
Ana ya estaba sentada en una mesa. Del rincón, su cabeza agachada, los dedos enroscados en una taza humeante. La mirada perdida, como si estuviera buscando consuelo en el líquido oscuro. Me senté frente a ella, el aire entre nosotras vibrante con no dicho, y me encorvé en mi asiento para aplicar una pizca de coraje. Hola, Ana, comencé, probando la suavidad de su nombre en mis labios, sintiendo el peso de una historia que había estado a punto de romperme. Su ceño se arrugó en reconocimiento, y antes de que pudiera añadir algo más, ella levantó los ojos hacia mí. Elena, gracias por venir, dijo en un susurro, su voz llena de culpa y esperanza, y en ese instante, comprendí que estábamos al borde de una revelación que podía cambiar todo lo que conocíamos. Pero en el fondo de mi alma, una voz me susurraba que no todo podría resolverse con palabras. El golpe de la verdad podía ser tan doloroso como liberador. A medida que Ana abría la puerta a su verdad, la pregunta de si realmente quería escuchar lo que tenía que decir se convirtió en un eco en mi mente. A veces, la verdad no es simplemente un alivio, sino una revelación que puede obligarnos a confrontar nuestro peor temor. La llama del amor y la traición se disputaba en mi pecho, mientras me preparaba para escuchar. Podría ser que, mientras las palabras brotaban de sus labios, una parte de mí también estuviese lista para dejar ir de una vez por todas. El tiempo y nuestras decisiones inmediatas podrían cambiar el rumbo de mi vida por completo. Las palabras pesaban en el aire entre nosotros como piedras, y aún así, había una sensación de urgencia que pulsaba en mis venas. La boca de Ana se abría y cerraba, pero no había sonido. Solo miradas llenas de historias no contadas. ¿Por qué siempre habíamos estado tan cerca y al mismo tiempo tan alejadas, atrapadas en nuestras propias tormentas internas? Gracias por venir, repitió, como si pudiera encontrar un rincón en su voz donde las viejas heridas pudieran empezar a cicatrizar. Sé que no puedo repararte con una disculpa, mi corazón quería creerle. Necesitaba que ese momento significara algo. Pero la confusión y el dolor seguían allí, como sombras acechando en la penumbra de mis pensamientos. Nada puede deshacer lo que ha pasado, respondí, mi voz apenas un susurro, llena de reticencia y deseo. Pero aquí estamos, ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas reprimidas. No sé ni por dónde empezar. He estado guardando secretos, y hay una verdad que no he compartido contigo. La razón por la que tomé las decisiones que tomé. Las palabras comenzaron a fluir, como un río que se desborda tras una tormenta. Ella no era solo un escape. En realidad, me encontré en medio de un juego que iba más allá de mí. A veces, los demás deciden por nosotros sin que lo sepamos, mis pensamientos daban vueltas, confusos. ¿Un juego?, cuestioné, sintiendo que algo se movía profundamente dentro de mí. ¿Qué quieres decir? Ana respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar necesitara el aire fresco entre nosotras. Carlos y yo, él estaba detrás de todo. No de manera intencionada, pero sus acciones me arrastraron hacia un camino oscuro, un laberinto donde las decisiones comenzaron a perder su sentido. Y en vez de buscarte, me dejé llevar por la corriente. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar su relato. Había fragmentos de verdades escondidas que finalmente resplandecían, pero ¿era suficiente? La traición se mezclaba con el deseo de comprender. Entonces, ¿Carlos fue quien te empujó hacia eso? ¿Eran más que amigos? La rabia se filtró en mi voz. No, nunca de esa forma, insistió. Pero él estaba confesando sus propios miedos, y eso me llevó a perder el rumbo. No solo me equivoqué contigo, sino que también hice daño a otros, incluido a él, a quien nunca quise lastimar. Todo se enredó, pero en lugar de aclarar las cosas, elegí huir. El eco profundo de sus palabras reverberó en la atmósfera del café, en el aire impregnado de incertidumbre. Recordé las noches sin dormir, los días vacíos después de que se fue. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Articulé, buscando conectar los fragmentos que quedaban de nuestras historias. Pudiste haberme buscado. Te esperé, me hundí en la confusión sin respuesta alguna y me arrepiento, susurró, con la voz encajada entre sollozos. Perdí no solo tu confianza, sino también la esperanza de un futuro. Te prometo que no he dejado de pensar en ti. Eres invaluable, y lo que hicimos fue un error tonto que se sintió como un remolino del que nunca podía escapar.
Mi espíritu quería gritar, liberarse de las cadenas de la traición. Pero mis sentimientos han cambiado, le dije, las palabras surgiendo desde un lugar profundo de incerteza y dolor. Lo que tenía contigo me hizo crecer, pero perderte también me forzó a enfrentar mi propia confusión. Ahora, que soy yo en todo esto, un lugar donde renacer, contestó Ana, y sus palabras se enrollaron como un abrazo. Hemos perdido tanto tiempo, y si estás dispuesta a escucharme, estoy aquí para enfrentar las consecuencias de mis errores. El café a nuestro alrededor se desvaneció en un murmullo distante, todo mi ser se centraba en esta conversación, en este momento. ¿Y qué hay de él?, pregunté, con el corazón latiendo frenético. Él también ha hecho cosas. Su dolor me hizo sentir que había perdido la brújula de mi vida. Ana se encogió, su mirada llena de compasión. Él también sufre. Te ha amado siempre, y aunque ha cometido errores, su lucha por encontrarse también es real. Sí, solo. Encontraron una forma de hablarlo, de abrir sus corazones en lugar de dejarse arrastrar por la distancia. Lágrimas brotaron, anidándose en el rincón de mis ojos, y el peso de todo lo que había vivido comenzó a amalgamarse con un atisbo de esperanza. Quizás lo que necesito no es solo una verdad, sino el coraje de enfrentar lo que viene. Necesito que él, al igual que tú, esté dispuesto a reconstruir esto desde el suelo, desde sus cimientos. Ana respondió con un asentimiento firme, y en ese breve instante supe que ninguna de nosotros podía seguir huyendo. Había algo más poderoso que la traición, el deseo de sanar. Hagamos las paces, empezando por nosotros, propuse, sintiendo que el miedo ya no tenía asidero. Nos miramos, y en sus ojos vi un reflejo de mi propia lucha, la necesidad de perdón y la fuerza para seguir adelante. Fue un anclaje en la tormenta que ambos habíamos creado. No será fácil, pero sí posible. Estoy dispuesta a intentarlo, a arriesgarme, así debe ser, dijo Ana, con un brillo renovado en su voz. Si ambos estamos dispuestos, tal vez podamos encontrar paz. Puede que haya muchas historias más por contar, pero debemos escribirlas juntas y en ese momento, el bullicio del café pareció desvanecerse, como si el mundo entero nos diera un respiro. Entendí que nuestro viaje apenas comenzaba, pero estaba dispuesta a enfrentar cada paso. Ya no tenía miedo, así que me levanté, y el aire se sintió más ligero. La promesa de una nueva hojada, llena de posibilidades, comenzaba a brillar como un faro en la distancia. Al salir del café, una humareda de luz dorada iluminó el camino. Y aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto, algo en mi interior supo que estaba lista para caminarlo. Quizás desde la oscuridad de la traición, podríamos encontrar juntos un nuevo amanecer. La verdad ya no sería un destino, sino un viaje, y todos los caminos, aunque fragmentados, estarían dispuestos a guiarnos hacia la sanación en la posibilidad de amar de nuevo. Y al cruzar la puerta, sentí que la vida era un ciclo de caídas y vuelos, y si había algo que había aprendido, era que también tenía que dejar ir, para renacer de nuevo. Cada final es un nuevo comienzo, y estoy lista para transformar este caos en luz. La frase resonó en mi mente mientras daba el siguiente paso, sintiendo la esperanza anidar en el corazón por primera vez en mucho tiempo.